el ejercicio que había quedado pendiente la clase del viernes. Y bueno, quisiera saber si algunos de ustedes lo logró terminar y qué respuestas encontraron para lo que se nos preguntaba. Que recordemos, se trataba de un péndulo en forma de T, compuesto por dos varillas, y que tenía un amortiguador en uno de estos extremos que sostenían a este péndulo. Se nos preguntaba en este caso sobre el tipo de sistema que se estaba trabajando, es decir, si era un sistema amortiguado y además encontrar el periodo de oscilación para este problema. Entonces, bueno, ¿alguien encontró algo al respecto? Quisiera comentarlo, sus resultados. Y entonces en este ejercicio, ¿qué fue lo que encontraron? ¿Cuáles fueron las respuestas para las cuestiones que nos comentaban en el problema?
Profe, ¿sí se escucha? Sí. Bueno, yo no lo terminé, pero lo que seguiría, pues sería sustituir lo que habíamos, bueno, si se va más abajito lo que teníamos que masa 1 era Rho 2L y la masa 2 era Rho L, ¿no? Entonces, ya eso lo sustituiría para la inercia rotacional y ya después, ya al obtener la inercia, lo sustituiría en la ecuación que determinamos, la despejaría de tal manera en la cual pudiera obtener mi omega 0 y de esa manera ya obtener el periodo. Ok, bueno, esos serían los pasos a seguir. Aquí, a la hora de hacer los cálculos algebraicos, en el sentido de que no sustituyen los valores numéricos que nos dan en el problema, podemos utilizar el hecho de que para esta situación el, el valor de la L que utilizamos para los brazos de este péndulo son la mitad del largo de la barra que está inicialmente vertical, ¿no? Entonces, muy bien, entonces seguiremos con esos pasos. Ok, entonces, bueno, aquí ya tenemos varios de esos pasos. Entonces, si hay alguien que detecta algún error, pues lo puede comentar, por favor. Entonces, a ver, lo que les comentaba, para la hora de hacer cálculos podemos aprovechar este resultado, ¿no? La relación que existe entre los largos de los brazos el largo de los brazos del péndulo con la parte inicialmente vertical. Entonces escribimos que podemos encontrar que la inercia rotacional se expresa de esta manera. Aquí, recuerden ustedes que como dato del problema no nos estaban dando la masa, nos estaban dando la densidad lineal de masa. Entonces, bueno, la inercia rotacional queda expresada de esta manera. Se hace el álgebra correspondiente en el sentido de poder factorizar algunos términos. En este caso, yo aquí factoricé la L cuadrada. Para de ahí, pues, una forma más simplificada para lo que será posteriormente la ecuación diferencial para este sistema. Bien, entonces, continuando de esa manera, podemos nosotros definir nuestros parámetros de interés. Recuerden, aquí tenemos, para ese tipo de sistema, necesitamos la frecuencia angular natural, omega 0, así la hemos llamado, y la gamma que es el coeficiente de amortiguamiento. Para que la ecuación diferencial al menos se parezca en cierto sentido a la que definimos previamente, que era la que estaba por acá, definimos la gamma de manera que aquí nos apareciera un 2. Y esto es simplemente por cuestiones algebraicas a la hora de resolver esta ecuación diferencial. No sé si también ya lo habrán intentado para cerciorarse de los 3 casos que aparecen aquí. Y si es así, pues bueno, habrán notado que justamente este 2 nos ayuda a la hora de resolver el polinomio característico, encontrar sus raíces y bueno, facilita mucho este 2. Entonces vamos a seguir justamente esa misma línea de ideas. Por esa razón, aquí vean que aparece un factor 10 y no un factor 5. Y la razón fue porque se multiplicó y dividió por un factor 2, de manera que todo esto que aquí aparece termina siendo gamma. Bien, antes de continuar, ¿alguna duda con entonces el procedimiento subsecuente a lo que ya teníamos? Creo que no, profe. ¿No? Ok, bien, entonces ya tenemos la expresión para omega 0 y la expresión para gamma. Bueno, entonces ya tenemos esto y bueno, esperando que no haya yo cometido algún error al momento de hacer el álgebra, pues estamos en condiciones de utilizar los datos del problema para saber si estos datos, con la información que nos brindan,
el sistema estaría realizando o no oscilaciones. Entonces, no sé si tienen los datos ahí a la mano, pero bueno, lo que sigue es hacer la sustitución de aquí, ¿no? De omega 0, gamma y compararlos. La comparación de omega con gamma nos va a dar entonces el tipo de, nos va a indicar qué tipo de movimiento, el régimen que se va a estar realizando, subamortiguado o sobreamortiguado o incluso críticamente amortiguado. Entonces, bueno, no sé, si ya tienen los datos del problema a la mano, pues solamente sustituyanlos y coméntenos a qué régimen estaríamos cayendo. Ok, la densidad lineal. A ver, voy a pasarme hacia el enunciado. 10 kilogramos por metro. La constante de resorte tiene un valor de 600 newtons por metro y el coeficiente de amortiguación 50 newtons por segundo sobre metro. Y bueno, como todo se dejó en términos de la L mayúscula, esta tiene un valor de 0.6 metros. Ok, en el chat nos están dando los valores de, entonces, omega 0 tendría un valor de 8.9 radianes sobre segundo cuadrado, bueno, radianes sobre segundo, perdón, y gamma tendría un valor de aproximadamente 2.5 radianes por segundo. Con base en esa información, ¿qué concluimos entonces?
¿Qué es un movimiento amortiguado? Si es amortiguado, porque porque está el amortiguador, pero ¿en cuál de los tres regímenes estaría cayendo? Es subamortiguado. Sería entonces subamortiguado, exactamente, porque omega 0 es mayor a gamma. Y si es subamortiguado, va a presentar entonces oscilaciones. Y por lo tanto tiene sentido hablar de un periodo, de una frecuencia, etc. Bueno, entonces aquí yo lo estimé de esa manera, omega 0 menos gamma, al ser mayor que 0, pues ahí también uno concluye que omega 0 es mayor a gamma. Si hubiese sido negativo, entonces tendremos un sistema sobreamortiguado. Y si hubiese sido 0, tendríamos un sistema críticamente amortiguado. Muy bien, entonces ya que tienen esta información, ¿cuánto resulta el periodo para este problema? 0.7 segundos. 0.7 segundos, ok. Entonces, bueno, sustituyendo los datos, alrededor de 0.7 segundos. Muy bien, entonces, aquí cuál era, aquí en el procedimiento, ¿en qué hay que tener cuidado? En el cálculo de omega 0. Porque como ven, omega 0 no es solamente, depende de la constante de resorte, sino también tiene un término que nos habla del peso, ¿no? Que para este problema pues estaba realizando una torca. Entonces, bueno, aquí hay que tener mucho cuidado con el cálculo de omega 0. No solamente para este tipo de sistemas, los amortiguados, sino para aquellos libres de amortiguamiento. Entonces, eso es un comentario como válido también para que lo tomen en cuenta para el examen, ¿no? Entonces, aunque pareciera que tal vez ustedes pueden adivinar el valor de omega 0, lo adecuado sería que encuentren la expresión explícita, porque por ahí de repente a veces hay términos que o bien no se deben contar o por el contrario se tienen que incluir. Bien, entonces llegados a este ejercicio y finalizándolo, pues ya tenemos toda la información para este problema. En las notas, bueno, si las consultaron, las que tuvimos el viernes, se habrán topado con este ejercicio. Igual no era necesario que lo intentaran. Sí, bueno, pues ya lo habrán tal vez discutido o adelantado. Pero si no es así, pues bueno, ese es el ejercicio que tenemos que realizar ahora. Nos dice entonces, determine la ecuación diferencial de movimiento para el sistema vibratorio amortiguado que se muestra. Y nos preguntan, ¿qué tipo de movimiento ocurre? ¿Es un sistema amortiguado? Sí, porque tenemos justamente esos dos elementos aquí abajo que se van a estar oponiendo al desplazamiento al que experimenta este bloque. Lo que no sabemos a inicios con los datos del problema es qué tipo de régimen se estaría cumpliendo, si es subamortiguado, críticamente amortiguado o sobreamortiguado. Entonces, bueno, son las 12:20. ¿Les parece bien si lo revisamos a las 12:40, 20 minutos? Si tenemos dudas, ¿le podemos decir en cualquier momento? Sí. Ok. Sí, no hay problema con ello. ¿Vale? Entonces, bueno, tienen esos datos. Lo que aquí se les pide es encontrar la ecuación diferencial y seguramente de ahí podrán ustedes identificar qué tipo de sistema se está teniendo. ¿Okay? De cualquier manera, al final lo vamos a revisar, pero bueno, para que ustedes también vayan practicando.
Profe, tengo una duda. ¿Qué sucede cuando tenemos una ecuación diferencial que ya no es homogénea? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Resolverla aunque se salga de los sistemas que tenemos o qué procede? Bueno, eso es de la teoría de ecuaciones diferenciales. Tienes que proponer una ecuación particular, ¿no? Bueno, si quieres resolverla, claro. Pero bueno, en este caso no hay tal cual que resolverla. ¿Qué término te hace que la ecuación diferencial no sea homogénea? El peso. El peso, ok. ¿O lo despreciamos? No, no, porque no hay un argumento válido como para despreciar sin más el peso. A ver, ¿alguien más tiene esa situación? Ya en 5 minutos vamos a ver lo que sucede, pero Sí, profe. Yo, de hecho, igual me quedé como ahí estancado por el peso. ajá, Quería ver si lo teníamos que tomar en cuenta o no. ok, bueno, despreciarlo, eso pues no lo podemos hacer. Profe, Sí, es lo que le iba a preguntar, que si teníamos que considerar una escena donde el resorte estuviera estirado pero no estuviera en movimiento. Esa escena es, digamos, como una escena de estática donde las únicas cosas que existen son la fuerza de restitución del resorte y la del peso, y eso es igual a cero. ok, ¿Es correcto eso? ¿Es correcto tomar en ajá. cuenta esta primera escena antes de pasar a considerar cuando ya se está oscilando? Ok, ¿te refieres a una escena similar a esta, creo que habíamos visto en algún momento? Esta, ¿no? Sí, exacto. Ok. Sí, lo adecuado en este tipo de problema, o en general este tipo de casos, es que deben recordar ustedes que previo a que el sistema entre en oscilación, se coloca la masa, eso entonces, por el hecho de tener la masa presente, va a deformar el resorte. Eso nos da una condición de equilibrio. Consideren en este caso, justo en esta misma situación, y que les va a parecer muy familiar con el problema que están encontrándose ahora algunos, es si no tuviésemos este término, este primer sumando y este otro están aquí presentes. Pero tendríamos entonces de sobra esta masa por gravedad, es decir, el peso del bloque. Entonces, hay dos formas de quitárnoslo de encima. La primera es reconocer o identificar que hay un escenario en el cual el resorte es deformado por la presencia, solo por la presencia de ese bloque. Y eso nos da una condición de equilibrio. Y posterior a ello es obtener la ecuación diferencial. Y por esa razón entonces pueden llegar a una ecuación que es homogénea. Sí, de hecho, considerando esta escena, digamos que en la ecuación diferencial nos vuelve a aparecer esta condición de equilibrio y se elimina digamos, la masa y el peso, bueno, más bien el peso, y ya se llega a la ecuación diferencial. Exactamente. Sí, se llega a una ecuación diferencial homogénea. Entonces, incluyan ese como paso adicional o consideración extra para analizar el problema. También yo recuerdo, no es aquí, en algún ejercicio anterior también consideramos esa situación. Por ejemplo, para el disco, yo recuerdo que era para este también. Por ejemplo, para este disco, que también tiene una masa colgando,
analizamos la condición de equilibrio. En presencia de esta masa colgando, el resorte se va a deformar una cierta cantidad, pero esta cantidad lo único que se utiliza es para fijar un punto de equilibrio, alrededor del cual se van a realizar las oscilaciones. Profesor, yo aquí tengo una Sí. pregunta. En el momento en que está estático, ¿también seguían estando presentes las fuerzas de restitución, ¿no? Bueno, de los amortiguadores? Ok, las fuerzas debido al amortiguador, recordemos que tienen esta dependencia. Ah, claro. Esas fuerzas dependen de que el objeto se esté moviendo. Ah, ok. Y como está estático, entonces serían cero. Exactamente. Gracias. Aún no aparecen. Bien, vamos a comenzar a revisar entonces lo que ustedes hayan escrito. Entonces, lo que nos pide aquí determinar es la ecuación diferencial para este sistema y con base en ello, pues deducir qué tipo de movimiento va a estar presente. Entonces, por el tipo de movimiento que se va a realizar, ¿qué es necesario hacer? ¿Simplemente una suma de fuerzas o un análisis de los momentos de fuerza? Solo sería suma de fuerzas esta vez. Solo suma de fuerzas, exactamente. Y justamente esa distinción es la con la que hay que tener cuidado, porque es un movimiento vertical, donde la fuerza peso va a estar presente. Entonces, como se acaban de dar cuenta, ese término del peso es digamos, no es muy latoso, pero si no lo sabemos tratar con cuidado, podría como que asustarnos en algún paso, ¿no? Entonces, bueno, justamente retomando esa idea que comentaban de incluir un paso o una situación extra en la cual el peso de este bloque deforma el resorte, pero se establece un equilibrio, eso nos va a imponer una condición que más adelante vamos a tomar en cuenta. Entonces, esa condición nos dice que, no sé qué letra podemos utilizar, que cierta deformación en el resorte se iguala con el peso de este bloque de 25 kilogramos. Entonces, bueno, esa es una condición que surge enteramente de un aspecto de equilibrio. Más adelante, al momento de hacer las fuerzas, ustedes deben de considerar qué forma para la fuerza aplicada por el resorte. ¿Cómo deberá ser el módulo de esa fuerza? Ya cuando estos ya se estén cuando se ponga en movimiento. Sería K por la posición de equilibrio más el nuevo desplazamiento. Exactamente. La condición de equilibrio, la D, porque ya está deformado por la presencia del bloque, más una distancia Y. Y esa distancia Y es justamente la que nos va a estar hablando del movimiento vertical, ¿no? Esa distancia Y es la que va a estar variando. Por eso dejamos como Y.
Y entonces, al momento de incluir ahora sí el peso en la siguiente, como una siguiente fuerza, este término KD igual a mg, pues se van a cancelar. Y ya, nos quitamos encima ese término. Ese es, digamos, desde el punto de vista de ecuaciones, lo que uno puede hacer. O un argumento un poco menos, no sé si decirlo poco claro, o incluso poco evidente, es decir que durante este movimiento el peso no afecta a las oscilaciones. No sé si ese comentario o esta afirmación a todos les parece natural o les parece bastante obvia. Si sí, pues bueno, ya saben entonces qué es lo que va a pasar con este término. Pueden, no es que lo desprecien, sino que lo van a dejar ahí, pero entonces no va a afectar en nada las oscilaciones, no va a afectar para nada el periodo. Entonces no importa que no tengan una ecuación diferencial homogénea. Al final del día, ese término es una constante. Si este argumento, este segundo argumento que les comento de que el peso no afecta a las oscilaciones, no les convence o no les es tan claro, entonces trabajenlo mediante esta condición de equilibrio. Bueno, entonces, analizando las fuerzas, y aquí yo ya puse esa condición, asumiendo que el sistema se encuentra inicialmente en equilibrio, entonces ya con esto yo ya me estoy convenientemente deshaciendo de ese término de masa por la gravedad. Entonces las fuerzas que me interesan analizar van a ser solamente estas. Las dos fuerzas debidas al amortiguador, bueno, a los dos amortiguadores, y las fuerzas debidas al resorte. En este caso, yo estoy asumiendo que este bloque ha descendido una cierta distancia y. Entonces me he imaginado que este bloque lo muevo hacia abajo. De esta manera, pues, ya que el movimiento fue hacia abajo, las fuerzas de estos tres elementos, resorte y dos amortiguadores, van a apuntar hacia arriba. Haciendo un poquito aquí de álgebra, entonces la fuerza debida al resorte pues va a tener esta forma, ¿no? Esta forma K por Y, donde Y es la distancia que se ha desplazado hacia abajo. En este caso, la fuerza debida a los amortiguadores, 2FA. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué puedo asegurar eso? Bueno, aquí me estoy auxiliando bastante de los valores numéricos de estos amortiguadores. Si estas se fuesen distintas, evidentemente no podríamos hacer esta cuenta, ¿no? No podemos escribirlo de forma tan compacta. Pero en este caso sí se puede y llegamos a esta ecuación diferencial. Salvo el término tal vez que no hacía homogéneo, ¿llegaron a esta misma ecuación diferencial o encontraron algo distinto? Llega a lo mismo. ¿Sí? Ok, vale. Entonces, obviando la parte del peso, que ya sabemos cómo tratarlo. Vean entonces, aquí la frecuencia angular natural del sistema va a tener la misma forma que conocemos para un sistema con un bloque y un resorte, K sobre M. Pero ¿qué pasa con gamma? Para este problema, ¿cuánto vale gamma? ¿Valor numérico? No, la expresión. Primero la expresión. ¿Cómo tomaron gamma aquí? ¿Cómo tomarían gamma? Digamos, estamos pensando en darle esta forma, ¿no? En darle esta forma a la ecuación diferencial. Esta que tenemos aquí. Evidentemente, este sistema que estamos tratando en el ejercicio no es el mismo del que platicamos acá. Porque en esta situación, pues tenemos tenemos un elemento amortiguador, mientras que en el problema tenemos dos. Dos iguales, por si fuera poco. Dos elementos amortiguadores con el mismo valor. Por lo tanto, ¿qué definición de gamma conviene tomar aquí?
C sobre M. C sobre M. O sea, este término ya solo, sin hacerle nada más, sin incluir un 2 extra, por sí solo es nuestra gama. ¿Sí es claro para todos por qué? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, como necesitamos un 2 por ahí para que, digamos, la ecuación diferencial se parezca a la que dimos como punto de partida, pues entonces este 2 ya lo tenemos regalado. Entonces, lo que queda es el valor de gamma. Entonces, ahora sí, numéricamente, ¿cuánto valen estas cantidades? ¿Cuánto vale omega 0? Si es correcto el valor que encontré. Entonces, omega 0 ya va a ser simplemente la raíz de K entre M. Y gamma va a ser C entre M. Creo que omega 0 es 2, profe, porque 100 entre 25 25 da 4 y la raíz 2. es 2. Sí. Ah, ok, perfecto, muchas gracias. Entonces aquí me faltó la extra de la raíz. Vale, gracias. ¿Y gamma, gamma sí cuánto resulta ser? 8. 8. Ok. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Que nuestro sistema es sobreamortiguado. El sistema es sobreamortiguado y por lo tanto no va a realizar oscilaciones. Ni siquiera le va a dar tiempo de realizar al menos una oscilación, ¿no? Entonces va a tener un comportamiento como el que teníamos por acá arriba. No va a realizar no le va a dar tiempo de realizar oscilaciones por los valores de omega y de gamma que tenemos ahí. Okay, entonces concluimos que el sistema es sobreamortiguado y por lo tanto no realizará oscilaciones. ¿Comentarios, preguntas con relación al ejercicio? Bueno, yo tengo una duda, profe. Sí. Si el problema nos pedía encontrar la ecuación diferencial, sería necesario nada más sustituir ahí los valores numéricos, ¿no? Y Exacto. pues solamente subrayar la respuesta, ¿no? Que sería con valores. Exactamente, sí. Ya si quieren darle, digamos, la expresión, la ecuación diferencial numérica, pues ya tienen la información suficiente para hacerlo. Ok, gracias, profe. Sí, de nada. Profesor, Yo tengo otra pregunta. Sí. Sí, adelante. Adelante. No, tú, por favor. Está bien. Será rápida, profesor. El caso en el que hizo la suma de fuerzas, Ajá. ¿en qué escenario está sucediendo? En el escenario en el que el sistema ha sido desplazado, o sea, ya está fuera del equilibrio. Y por lo tanto, el término, a ver, de manera estricta, en el sentido estricto de la palabra, las fuerzas que están presentes son la deformación, donde D más Y, apuntando hacia arriba, el peso, menos mg aquí. Bueno, te voy a quitar, nada más quedamos la magnitud. Y las del amortiguador, ¿no? Que en este caso son 2. Que también va a apuntar hacia arriba. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 fuerzas. Ahora, previamente se habló de una condición de equilibrio. En esa condición de equilibrio, sabes que K por D menos mg es 0. Por lo tanto, cuando desarrolles este término, este producto, este K por D se va a cancelar con este mg. Por lo tanto, ya saliéndonos de la condición de equilibrio, tienes tienes las siguientes fuerzas, ¿no? La del resorte que apunta hacia abajo, que vale K por Y, y simplemente 2 del amortiguador. Porque estas otras sí están presentes, pero por la condición de equilibrio
puedes no tomarlas en cuenta porque está totalmente equilibrado. Estas dos te dan un 0. Por eso es que solamente aquí escribí 3 fuerzas, que son las que en realidad sí me van a estar afectando la oscilación. No sé si quedó claro la respuesta entonces. Sí, profesor, muchas gracias. ¿Sí? ¿Vale? ¿Sí de nada? ¿Sí? ¿Había otra duda, perdón? Sí, profe, yo nada más es un cuestionamiento que tengo con los signos. Cuando establece la ecuación de fuerza más dos fuerzas de amortiguamiento igual al negativo de la masa por la aceleración, ese, ¿por qué es negativo? O sea, no sería positivo. O sea, ¿cuándo sé cuándo es positivo y cuándo es negativo? Ese término de masa por ¿te aceleración. refieres aquí? Ujú. Ok, porque aquí nota lo siguiente. Yo estoy asumiendo, y lo comento aquí, que el bloque ha descendido una cierta cantidad. Entonces está moviéndose hacia abajo. Entonces tiene una aceleración hacia abajo. Cuando eso está sucediendo, cuando el objeto está moviéndose hacia abajo, entran en acción las fuerzas que están debidas a estos elementos. El resorte va a tender a jalar el bloque hacia arriba y estos dos amortiguadores se oponen a ese movimiento que está efectuando el bloque. Por lo tanto, también generan fuerzas hacia arriba. Si asumimos el caso para el cual el objeto ahora va moviéndose hacia arriba, queda claro que las fuerzas, estas tres, que apuntan hacia abajo. Ok, entonces el signo del término masa por aceleración es por la dirección del bloque. Del movimiento exactamente que estoy considerando, que para este caso asumí que fuese hacia abajo, descender. El bloque está descendiendo. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, profesor. ¿Sí de nada? ¿Vale? Entonces, ahí es cuestión de tener sí cuidado. Otro argumento igualmente válido es decir, estas fuerzas, al menos la de resorte sobre todo, es una fuerza de restitución. Siempre va a tender a hacer bueno, también la de amortiguador, la de los amortiguadores, van a tender a hacer que el sistema regrese a su condición de equilibrio, que quede, bueno, la de resorte a su condición de equilibrio, pero sin pérdida de energía, mientras que el amortiguador también a la condición de equilibrio, pero con pérdida energética. Entonces, estas fuerzas siempre tienen que tener una dirección opuesta al desplazamiento. Entonces, cuando ustedes establezcan alguna ecuación, digamos ya para fines prácticos, si estas dos le ponen negativa, entonces por default la otra tiene que ser positiva. Entonces, bueno, un poquito como de mañoso ahí, pero el argumento en todo caso pues tiene que ver con esta idea de cómo es el comportamiento de estas fuerzas, cuál es el papel que cumplen estas fuerzas en el movimiento de estos sistemas. ¿Más dudas, más comentarios sobre el procedimiento? Nada más, las fuerzas de los amortiguadores siempre van a ser opuestas al movimiento. Sí, sí, esa es, digamos, el- la característica de que sea amortiguado. O sea, de ahí el nombre, o no sé cómo decirlo, que te va a se va a estar siempre oponiendo al desplazamiento de tu objeto. Va a irlo como si fuera la fricción. Va a irlo frenando, va a ir impidiendo que siga avanzando o que el movimiento se perpetúe en el tiempo, de manera que regrese a su condición de equilibrio. ¿Okay? Hay otro tipo de fuerza que justamente es la que vamos a revisar las siguientes clases, que es una fuerza externa que por el contrario, en lugar de amortiguar, lo que te hace es excitar el sistema, es decir, le provee de, de, de una fuerza adicional que lo está impulsando constantemente. Ese es otro tipo de sistema que también vamos a revisar.
Ok, bien. Bueno, entonces para finalizar, bueno, siendo casi ya la 1 de la tarde, a ver, vamos a dejar este último ejercicio para que ustedes lo hagan. Este ejercicio sí les voy a pedir que me lo envíen en el adjunto al registro de asistencia. En unos instantes les pongo el link en el chat. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Se tiene una barra que pesa 6 libras. La rigidez del resorte nos comentan que tiene un valor de 8 libras por pie. Y el amortiguador tiene un coeficiente de amortiguamiento de C igual a 60 libras por segundo sobre pie. Nos pide determinar la ecuación diferencial que describe el movimiento en función del ángulo θ de rotación de la barra. Y además nos pregunta cuál debe ser el coeficiente de amortiguación para el amortiguador si la barra debería de tener o debería realizar oscilaciones críticamente amortiguadas. ¿Queda claro la información que nos están dando? La información en la figura. Sí, sí queda claro el problema. Solamente Sí. lo anexamos a la asistencia de hoy antes de la 1:30. ¿Esa Sí. es la indicación? Ajá, sí. O sea, lo van a, les pongo el link en unos instantes. Ya va a venir el espacio para que ustedes carguen la imagen de su procedimiento. Ok, gracias. Esa era mi duda. Ok, sí, de nada. Bien, muchachos, pues ese es el ejercicio para esta última media hora. Entonces, necesitan ustedes determinar la ecuación diferencial para este tipo de sistema. Tenemos un resorte, tenemos un amortiguador, tenemos el valor del peso de la barra. Cuidado ahí con las unidades, es el peso de la barra. Y bueno, la longitud de la barra, pues también ahí está dada, ¿no? La pueden encontrar fácilmente. Consideren lo que aprendieron del ejercicio de arriba, el ejercicio anterior, lo que sucede con el peso de este objeto.